plataforma además. Así que si es que las bajé de aquí del Team, pero siguen en Team, pero yo las bajé de Team y las subí a YouTube y luego las publiqué en la plataforma. Así que están en las dos partes para que puedan visitarlas y mirarlas nuevamente si necesitan. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿y vamos usted a... cómo se llama en YouTube para buscar la clase? No, es que está en plataforma. Ya. O sea, yo la subí a YouTube y en plataforma puse el link de YouTube. Ah, ya. ¿Ya? Entonces es más fácil que a través de plataforma. Listo. Entonces vamos a compartir pantalla. Ya, vamos a hablar un poquito de la comprensión lectora. ¿Ven el PPT? Sí, profe, se ve. Ya. Sí se ve perfecto. Entonces, estamos trabajando el tema de la comprensión lectora. ¿La comprensión lectora qué es? Un proceso a través del cual, ¿no es cierto?, el lector elabora un significado en su interacción con el texto. Ya recuérdense que habían, lo que vimos la semana pasada, o sea, antepasada, que habían 3 teorías que hablaban de la comprensión lectora. ¿Ya? Y la interactiva es la que señala que la comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. ¿Ya? Y esa interacción con el texto, ¿de qué va a derivar? Deriva de la experiencia acumulada del lector, ¿ya? O sea, lo que hace el lector es relacionar la información nueva con la antigua, ¿ya? Y por eso es que dice que el fundamento de la comprensión lectora es la interacción que uno tiene entre el lector y el texto, porque el lector, dependiendo de su experiencia, le da sentido a lo que está leyendo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí. Ya. Esa es como la primera idea más importante. Ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la comprensión lectora? La comprensión lectora debe incluir específicamente 3 componentes o elementos fundamentales. Por un lado, el desarrollo de la información previa y del vocabulario. También la configuración de determinados procesos y habilidades que vamos a ver. Y la correlación que debe existir entre la lectura y la escritura. ¿Ya? Estos elementos no funcionan separadamente, sino que están siempre interrelacionados, ¿ya? Y yuxtapuestos para dar forma a la enseñanza de la comprensión. O sea, estos componentes tienen que estar siempre presentes a la hora de desarrollar la comprensión lectora. Ya, el elemento 1 dice que el desarrollo de la información previa y del vocabulario, o sea, la información de una persona, o sea, la información previa, va a influir directamente sobre cualquier faceta de la habilidad comprensiva. Más la adquisición de vocabulario, o sea, esos son 2 aspectos, ¿no es cierto?, que son importantes a la hora de comprender el texto. ¿Ya? Entonces, dice ahí que se debe desarrollar la información previa y el vocabulario requerido por un texto determinado como entidades relacionadas antes de la lectura. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros construir los procesos de comprensión lectora, ¿no es cierto? En primer lugar, hay que esos procesos y habilidades hay que enseñarlas, ¿ya? Hay que enseñarlos de manera sistemática para que el alumno los pueda adquirir. No es que el alumno los adquiera solo, sino que uno tiene que modelar, ¿ya? Se hacen siempre preguntas también a los alumnos, pero no hay mucha dedicación a enseñarles cómo encontrar o deducir las respuestas, ¿ya? Es por eso que para la construcción o la construcción
de un texto, ¿no es cierto?, o de la comprensión lectora, ya el profesor debe modelar ante sus alumnos lo que deben aprender, ¿ya? El modelaje, ¿qué es? Es enseñar de manera práctica procesos y cómo aplicar esas habilidades propias de la comprensión lectora. O sea, no se desarrollan por sí solas, sino que el docente tiene que hacer un modelaje. ¿Ya? Otro aspecto importante, ¿no es cierto?, que es la correlación de la lectura y escritura. ¿Ya? Ambos procesos, si bien es cierto, no son iguales, son semejantes. ¿Ya? Y por lo tanto es menester que los profesores de asignatura específica inculquen al educando el vocabulario que comprende su área y forma de escribir específica de su materia. ¿Ya? Entonces es importante que los docentes trabajen bajo el mismo objetivo. ¿Sí? Esa es como primera idea. Ya, voy a compartir el otro. Un segundito. Porque no sé, voy a hacer una letra por el año de mismo, a ver si sí o si no, si tendré que probar de traer una esa aquí. Eso no es pagado, si todo viene, ¿te acuerdas que tiene M? Y este es porque el M es de más de hombre, más suelto. Sí, no, está bien. Sí, y los polerones son con todos iguales, porque son hombre o mujer. Eso es lo Gracias, por. O sea, es grande, por eso yo dije el M te va a quedar como. No, está bien. No soy gorda o soy de contextura de ¿listo? Ahí te voy a mandar la directita de tu sobre de los precios. Ya acá está lo de para abajo y subiendo. Ya está la derecha, la entregando el auto ya. Ya. Sigamos. Entonces, ¿quedó claro eso? La importancia de la comprensión lectora y los procesos que están relacionados con la comprensión lectora. ¿Sí? ¿Vamos Profe, bien? Sí. un compañero no puede entrar a clase. Le tira error. Me dijo que le avisara. ¿Y por qué le tirar error? Qué raro. No lo Ya. deja entrar ¿Quién a es? el Sebastián. Sebastián. Sebastián Tapia Montalbán. ¿Vieron la mano? Va. ¿Por qué le arrojará error? Voy a ver si lo puedo. Antes de seguir, voy a ver si lo puedo ver qué pasa. Sebastián. Sebastián Tapia. Voy a ver si lo puedo ingresar. No lo veo acá. Ahí le mandé igual de nuevo la invitación a ver si puede entrar. Ya, profe, gracias. Sí. Qué raro. Ojalá que pueda. Sebastián González. Puede ser un problema con el correo. Ahí le mandé la invitación. Ojalá que pueda entrar. Ya, entonces. El profe se la mandó al correo, ¿ah? Claro. Ah, ya, profe. Gracias. Sí. Sí, porque lo tengo acá con el correo UA. Sí, Sebastián.tapia.montalbán.
Sí, ahí de nuevo envía. Ojalá que pueda entrar. Si no, vamos a tener que ver, no. Entonces, estamos con la comprensión lectora. Ya. Y ahora vamos a compartir. Ahí sí. Listo. Ahora vamos a repasar lo que vimos con respecto a los tipos de comprensión lectora. ¿Ya? Entonces. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, profe, sí se Sí, ve. profe. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ya. Que me diga, de repente me sacó. Pero no. Ya. Entonces, lectura literal, inferencial crítica y la metacomprensión. Tipos de comprensión lectora. Existe la comprensión lectora literal, de tipo literal, la de tipo inferencial y la de tipo crítica. Y estas en conjunto, ¿no es cierto? Cuando nosotros tomamos conciencia, ya estamos en presencia de la metacomprensión lectora. La metacomprensión lectora es lo mismo que la metacognición, que vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo anterior, que es tomar conciencia. ¿Ya? Entonces, la comprensión lectora literal, ¿cuál es la función que tiene? Es obtener un significado literal de lo que está escrito, ¿ya? Y esto tiene algunas implicaciones, como por ejemplo reconocer y recordar los hechos y tal como aparecen lo expresado en la lectura. Por ejemplo, si yo les pido que me indiquen la hora en la cual se va a transmitir una película, eso es una comprensión lectora de tipo literal, porque yo voy a ir al documento, ¿no es cierto?, a mirar la hora en específico. ¿Ya? Si quiero saber a lo mejor un número telefónico específico, también es una comprensión lectora literal. ¿Ya? Porque, o sea, uno recuerda los hechos y reconoce los hechos tal y como aparecen en el texto. ¿Sí? Sería literal. ¿Ya? Y esta comprensión lectora literal es propio de los primeros años de escolaridad, cuando uno está recién comenzando el inicio de la lectura, y es una vez adquirida, ¿no es cierto?, ya las destrezas decodificadoras básicas, ¿ya?, le permiten al alumno tener una lectura mucho más fluida. Ahora, obviamente que la comprensión lectora, o sea, uno siempre utiliza estos tres tipos de comprensión lectora, ¿ya? Pero en los primeros años es que cuando uno la aprende la comprensión lectora de tipo literal, ¿ya? Y esta comprensión lectora literal, a su vez, desarrolla a través de dos procesos fundamentales. Por un lado, el acceso al léxico, es decir, el acceso al vocabulario, y por otro lado, el análisis. Por eso, cuando uno está en primero básico, ¿no es cierto?, o entra a las salas de primero básico, siempre existe lo que se conoce como sala letrada. Incluso en los jardines infantiles también se hace. Que de repente, personas que les llama la atención que uno pone, por ejemplo, puerta, baño, ya, ventana, o vocabularios que se va utilizando, ¿no es cierto?, dentro del aula, se empiezan a colocar ahí, sobre todo en primero básico, cuando uno empieza con los cartelitos, ¿no es cierto?, con la clave de las letras, que están las letras con mayúsculas, letras con minúsculas, siempre ahí hay con un dibujito. Entonces es para que los niños vayan conociendo, vayan accediendo a ese vocabulario, ¿ya? Y por otro lado está el análisis. Entonces, acceso al léxico,
dice aquí cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido en el caso de la comprensión auditiva. Entonces los significados que están asociados a ellos se activan en la memoria a largo plazo. Entonces, por ejemplo, ahí hay una niñita que está leyendo, no sé, pato, y entonces ella va a decir pato, y lo va a asociar con la figura mental que tiene de pato en su cabeza. ¿Sí? Y uno igual el profesor va ayudando cuando en primeros básicos con poniéndole dibujitos al lado para que ellos vayan identificando, ¿no es cierto?, la letra, el dibujo. ¿Sí? Eso es con respecto al acceso del léxico. Y dice que desde un acercamiento cognitivo se postula la existencia de una especie de diccionarios mentales. ¿Ya? Son léxicos a los que uno va a acceder durante la comprensión del lenguaje. O sea, yo estoy leyendo un texto, ¿no es cierto? Y yo voy a recurrir a esta como cajonera mental donde yo tengo incluido todas mis palabras de vocabulario. En el caso de cuando uno ya es más adulto, ¿no es cierto?, y aparecen palabras nuevas, uno ¿qué tiene que hacer? Tiene que, si no las conoce, tiene que ir al diccionario, ¿no es cierto?, para que esa palabra, o sea, conocer la palabra y poder ingresarla a nuestro diccionario mental. ¿Sí? Y después tenemos la función del análisis, ya que es la función de combinar el significado de varias palabras en una relación apropiada. ¿No es cierto? Arriba tengo varias palabras, ¿no es cierto? Llegó tarde aquel domingo. Y yo voy a hacer un análisis cuando voy a ser capaz de combinar esas palabras y dejarla en una relación apropiada. Entonces aquí sería él llegó tarde aquel domingo. Entonces ahí hay una relación adecuada de las palabras. Eso es cuando yo hago el análisis. Ejemplo, dice aquí, se comprende la frase como una unidad completa. Y un poema de Manuel Machado, dice, no se callaba la fuente, no se callaba. Reía, saltaba, charlaba y nadie sabía lo que decía. No se callaba la fuente, no se callaba. Como vena de la noche, su barrena plata fría, encogía y estiraba, subía, bajaba, charlaba y nadie sabía lo que decía, cuando la aurora volvía. ¿Ya? Nosotros tenemos este texto, ¿no es cierto? Y para poder hacer una comprensión literal, yo tengo que trabajar dos aspectos. Por un lado, el vocabulario, ¿no es cierto? Y por otro lado, la información literal. Entonces, en este caso, ¿qué hace la fuente? Lo vamos a leer de nuevo. Dice, no se callaba la fuente, no se callaba. Reía, saltaba, charlaba y nadie sabía lo que decía. No se callaba la fuente, no se callaba. Como vena de la noche su barrena plata fría. Encogía y estiraba, subía, bajaba, charlaba y nadie sabía lo que decía. Cuando la aurora volvía. ¿Qué hace la fuente? Hace mucho ruido. No, por eso no se callaba. No se callaba ya. ¿Y específicamente qué hacía? De acuerdo al texto que dice. Que Reía. charlaba, reía, saltaba. Claro, muy bien. ¿Y qué es lo que nadie sabe? ¿Qué es lo que nadie sabe de la fuente? Lo que decía. ¿Por qué Muy bien. decía? ¿Por qué Ya, esas son las preguntas literales, ¿no es cierto? Que yo las voy a buscar directamente en el texto y las voy a encontrar. No tengo que hacer una predicción ni nada. ¿Sí? Esas son las preguntas literales. Y los significados, ya importante para poder leer ese texto, ¿no es cierto? Yo tengo que conocer los significados. ¿Sí? Entonces, ¿alguien sabe lo que es una barrena? Yo no, profe. ¿No? No, yo tampoco. Yo tampoco, La aurora, profe. Aurora, No, charlaba, Charlaba es como conversar, ¿o no? ¿ya? Hablar. Veamos, dice,
Barrena es un taladro. ¿Ya? Charlar es conversar. Y la aurora es una luz sonrosada, ¿no es cierto?, que antecede o precede a la salida del sol. Esa es la aurora. ¿Ya? Entonces, ahora ya conocemos el significado. Dice, no se callaba la fuente, no se callaba, reía, saltaba, conversaba. ¿Sí? Y nadie sabía lo que decía. No se callaba la fuente, no se callaba. Como vena de la noche, su barrena plata fría. Lo que pasa es que si se fijan, la fuente tiran un agua, ¿no es cierto? Tiran el agua. Entonces, a eso se refiere con la barrena. ¿Ya? Es como una especie de taladro. ¿Ya? Y el agua sale como taladro. ¿Sí? Dice, encogía y estiraba, subía, bajaba, charlaba y nadie sabía lo que decía. Cuando la aurora volvía. ¿Ya? O sea, cuando estaba antes del amanecer, ¿no es cierto?, aparecía esta luz sonrosada. Ese es como un ejemplo de lo que uno tiene que hacer la comprensión literal, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar con dos aspectos, con el vocabulario y por otro lado con leer específicamente o entender o señalar lo que indica el texto tal cual como está escrito. ¿Sí? Ya, esa es la comprensión lectora, entonces, referencial. Después tenemos la comprensión lectora inferencial. La inferencial también se le conoce como comprensión interpretativa. ¿Ya? Y esta lectura inferencial al lector le va a proporcionar una comprensión mucho más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. ¿Ya? Entonces dice que la comprensión lector inferencial exige una atribución de significados relacionándolo con las experiencias personales y el conocimiento previo que posee el lector sobre el texto. Entonces, dice aquí, hay unos niñitos, ¿no es cierto?, que están leyendo un texto y dice, en el texto preguntan, ¿no es cierto?, ¿por qué creen que el gato Mustafa toma desayuno tan temprano? Entonces, el chiquitito dice que eso no está en la lectura. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer la niña? Va a relacionar la experiencia que tiene, ¿no es cierto? Y diciendo, ¿no es cierto?, la experiencia que tiene es que ella toma desayuno temprano porque tiene que ir al colegio. ¿Ya? Entonces aquí dice, ¿por qué creen que el gato Mustafa toma desayuno tan temprano? Como no aparece en la lectura, la niña lo va a relacionar con su experiencia previa. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en esta lectura inferencial también existen tres procesos, ¿ya? Por un lado está la integración, por otro lado el resumen y la elaboración. Ya esos son los tres procesos que tiene la comprensión lectora inferencial. La integración, el resumen y la elaboración. La integración, ¿qué significa? ¿Ya? Dice que cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se infiere para comprenderla. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. Dice, el toro perseguía, en la exposición, el toro perseguía al corredor. Él se apartó. ¿Ya? ¿Qué hace un lector experto ante esa frase? ¿Ya? Dice, el toro perseguía al corredor, él se apartó, ¿no es cierto? Lo que hace es utilizar las reglas que son aceptadas sobre las inferencias de tipo pronominal, o sea, los pronombres, ¿ya? A través del pronombre él, ¿no es cierto?, de él se apartó, que aparece en la segunda oración, el lector se va a dar cuenta de que está hablando, se refiere al corredor que aparece en la primera parte de la oración. ¿Se entiende?
O sea, para poder hacer una inferencia aquí, porque dice, el toro perseguía al corredor, él se apartó, para no volver a decir, el corredor se apartó, ¿no es cierto? Yo voy a usar un pronombre. Y si yo veo ese texto, como yo conozco los pronombres, me voy a dar cuenta que se está en la segunda oración, me estoy refiriendo al corredor. ¿Ya? Ahora, para poder sacar una inferencia de ahí, yo me voy a fijar entonces en el pronombre y por otro lado también en los conocimientos previos que yo tengo sobre qué le ocurre a una persona cuando lo persigue alguien. ¿Sí? O sea, cuando a ti alguien te va a perseguir, ¿tú qué tratas de hacer? Es escabullirte, ¿no es cierto? Te apartas para que no te pillen. Entonces, a través de este ejemplo, ahí nos damos cuenta que para poder hacer una inferencia, el lector tiene que darse cuenta, ¿no es cierto?, de la estructura de la oración, en este caso a través de un pronombre, y por otro lado, el conocimiento que yo tengo previo. ¿Ya? Y eso se conoce como la integración. ¿Sí? Entonces, para hacer la inferencia, lo primero que tengo que hacer es trabajar el tema de la integración. ¿Ya? Después viene el resumen. ¿Ya? Y esta es la opción del resumen mental. ¿Ya? Y dice que es un conjunto, ¿no es cierto?, de proposiciones que representan ideas principales. ¿Ya? Nosotros cuando estamos leyendo un texto, ¿no es cierto?, hay ciertas macroestructuras que aparecen en el texto. ¿Ya? Entonces, yo me voy a encontrar con expresiones como por consiguiente, por tanto, en consecuencia, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos la integración, el resumen, que es cuando nosotros utilizamos o observamos estas macroestructuras, ¿no es cierto?, que nos están diciendo que es como por consiguiente, ¿no es cierto?, por tanto, en consecuencia, o sea, estoy con esas palabras, estoy haciendo un resumen. Y finalmente la elaboración, que es la que aporta o añade al lector, el lector al texto que está leyendo, o sea, es cuando une la información nueva a otra que resulta familiar. ¿Ya? Por lo tanto, ahí va a aumentar la transferencia. Por ejemplo, dice, acá hay un ejemplo, dice, la leja de la estantería estaba saturada de libros. Eso estaba leyendo. O sea, lo que pone el texto es eso. La leja de la estantería estaba saturada de libros. ¿Sí? Y lo que va a añadir el lector es en la pieza de madera de la estantería que debe soportar el peso de los libros que se le ponen encima. ¿Sí? O sea, en el texto no aparece lo que es la leja, pero como yo tengo una experiencia, ¿no es cierto?, previa, entonces yo a eso que estoy leyendo le voy a añadir algo más. Eso sería entonces, estamos hablando de la elaboración. Entonces la comprensión lectora inferencial tiene 3 procesos a su vez, ¿no es cierto?, que es la integración, el resumen y la elaboración. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ahora vamos a ver la comprensión lectora crítica. ¿Ya? También se le conoce como evaluación apreciativa. Es un nivel mucho más elevado y que se supone que cuando uno hace una comprensión lectora crítica ya ha superado los niveles anteriores. ¿Sí? Llegando, el lector va a tener tal grado de dominio que va a ser capaz, ¿no es cierto?, de emitir juicios personales acerca de un texto, ¿ya? Incluso siendo capaz de
valorar, ¿no es cierto?, si es relevante o irrelevante. ¿Ya? Entonces ahí aparece esta chica que dice, este libro me parece interesante. ¿Ya? La comprensión lectora crítica, dice, se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura en las experiencias propias del lector. ¿Ya? Y es un nivel experto, ya que se supone que ya en educación media, secundaria, ¿no es cierto?, ya deberíamos de estar trabajando con la comprensión lectora crítica. Aunque igual en los niveles básicos también uno puede trabajar, obviamente que siempre de acuerdo a el nivel en el cual se encuentra el niño, la edad también. Entonces, en este caso dice, la obra dice que el Minotauro vivió en aquel lugar. ¿Ya? Y la chica, ¿no es cierto?, va a indicar que los minotauros no existen, pero es interesante este mito. O sea, ahí se da cuenta que es un mito. ¿Ya? Entonces la comprensión lectora crítica tiene que ver específicamente con la capacidad, ¿no es cierto?, de discriminar entre los hechos de las opiniones. ¿Ya? Y se va a integrar también a las experiencias que tiene el lector con respecto a esto. Y finalmente, la metacomprensión lectora. Ya, la metacomprensión lectora dice que es el metaconocimiento, es todo conocimiento o actividad cognitiva que tiene sobre el conocimiento. ¿Ya? El control del conocimiento es el objetivo del aprendizaje de la metacognición. O sea, la metacomprensión es la metacognición de la comprensión lectora. ¿Y qué era la metacognición? Era tomar conciencia. ¿Ya? Es tomar conciencia de mi aprendizaje. Lo que hablamos las semanas anteriores cuando yo les decía, les daba el ejemplo de las tablas de multiplicar. ¿Se recuerdan? Que yo les decía que a nosotros, o sea, en mis tiempos, a mí me enseñaron las tablas de multiplicar de memoria y yo no las repetía como loro, pero no sabía por qué 2 por 2 era 4. ¿Ya? Versus lo que yo hacía con mis alumnos, que era construir, que a través de una caja, que era la caja Mackinder, ellos pudiesen construir el conocimiento y saber de dónde es 2 por 2, por qué es 4, y no es 8 o es 10. ¿Sí? Entonces, la metacomprensión lectora no es otra cosa que la metacognición. Lo que pasa es que desde el ámbito de la lectura se conoce como metacomprensión. Pero es simplemente tomar conciencia. ¿Ya? Dice entonces que estas habilidades de metacomprensión, dice, se entiende por metacomprensión lectora las habilidades de control de la comprensión a través del análisis de las condiciones y síntomas que desencadenan el fallo, la deficiencia, así como las habilidades para remediarlo. ¿Ya? Dice aquí que al leer se producen algunos fallos o déficit en la comprensión de una o varias palabras o determinadas partes del texto. ¿Ya? En la medida en que el lector pueda controlar, es decir, analizar, recordar, reconocer esas fuentes de error y pueda aplicar ciertas estrategias correctoras que le permitan la comprensión, estará aplicando las habilidades de metacomprensión lectora. ¿Ya? Y estas habilidades de metacomprensión lectora, ¿qué implican? El darse cuenta de dónde, cómo y por qué se ha producido la incomprensión de la lectura y aplicar estrategias para poder solucionarlo. Y algunas estrategias son ignorar y seguir leyendo, dice, suspender los juicios, elaborar una hipótesis de tanteo, releer la frase, releer el contexto previo o consultar una fuente externa. ¿Ya? O sea, para poder darme cuenta del error, ¿no es cierto? Lo que puedo hacer es aplicar ciertas estrategias. Otras estrategias también
dice, Ríos menciona la siguiente objetivo en el proceso de la metacomprensión lectora: relacionar información nueva con conocimientos previos que se poseen acerca del texto que se va a leer, tener claros los objetivos que pretende la lectura, supervisar la aproximación a la consecución de los objetivos lectores, detectar los aspectos más importantes del texto, detectar cuáles son las dificultades que van apareciendo en el proceso comprensivo, reconocer las limitaciones previas para comprender, tener la flexibilidad necesaria en el uso de las estrategias de comprensión, evaluar los resultados obtenidos de la lectura, evaluar los resultados obtenidos de la lectura, evaluar la efectividad de las estrategias usadas, chequeo parcial, o tomar acciones correctivas cuando se detectan dificultades o fallos en la comprensión. Ya, el procedimiento de metacomprensión lectora entonces consiste en instruir al alumnado para que en las distintas fases de la lectura, ¿no es cierto? O sea, antes de la lectura, durante la lectura y al terminarla, ¿no es cierto?, el lector se pueda autoformular preguntas anteriores y se dé respuestas para adquirir conciencia de las estrategias metacomprensivas que utiliza. Es por eso que, y ustedes lo tienen que haber participado de esas actividades que se hacen en la educación media, que es cuando se les da un texto, ¿no es cierto?, y se realizan actividades previas a la lectura, ya que sería un proceso como de anticipación. Y yo lo que hacía, lo que normalmente hace con los pequeñitos es, por ejemplo, tomar el texto, ¿ya?, y observar la carátula. Entonces, una actividad de antes de la lectura. Entonces, a través de la carátula, preguntarle qué creen ellos que va a ocurrir en el texto. ¿Sí? Después hay actividades durante la lectura. ¿Ya? Y también hay actividades que se hacen al finalizar la lectura. ¿Ya? Por ejemplo, durante la lectura a lo mejor algunas preguntas que tienen que ver como qué está ocurriendo. ¿Ya? Y al finalizar lo que, por ejemplo, que relacione lo que ocurrió en el texto con lo que él pensaba que podía ocurrir. Entonces, aquí están las estrategias de metacomprensión lectora. ¿Ya? Entonces, como les decía, hay estrategias antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Es que como el contenido un poco árido, pero después cuando hagamos ejercicio, ahí les va a quedar más claro. ¿Ya? Entonces, antes de la lectura, ¿qué estrategia yo puedo utilizar antes de la lectura? Por ejemplo, que ellos busquen un propósito. ¿Ya? ¿Por qué yo voy a leer ese texto? ¿Ya? Después ver si yo tengo algún conocimiento previo, ya con respecto a ese texto. Hacer predicciones, que en el fondo es sacar conclusiones, y hacer preguntas. Durante la lectura, yo qué puedo hacer es monitorearme, ¿ya? Ver cómo voy avanzando. Por otro lado, buscar algunos remediales, hacer una clarificación, inferir, visualizar, o también puedo apoyarme entre pares. Ya, a lo mejor comentar lo que estoy leyendo y apoyarme, conversar con un compañero para ver qué es lo que se está entendiendo. Y después de la lectura, podemos hacer discusiones, resumen, parafrasear el texto, aplicar o resolver problemas. Y aquí a continuación viene de la primera etapa, ¿no es cierto?, predecir y autocuestionarse, ¿ya? Es decir, predecir, tratar de imaginar lo que nos quiere decir el texto, ¿ya? Autocuestionarse, hacerse preguntas sobre lo que estoy leyendo, ¿ya? Esas serían las actividades entonces previa a la lectura. Después, durante la lectura, visualizar. ¿Y qué hago a través de la visualización? Representarme mentalmente personas, lugares y hechos descritos. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me ocurrió con
recuerdo que hay un texto que me encanta, que es Lo que el viento se llevó. Ya Lo que el viento se llevó es una película, o sea, se hizo película, pero es basado en un libro que escribió, no me acuerdo la autora, pero es un libro basado en la guerra de secesión de Estados Unidos. Entonces, como en los años 30, si no me equivoco, 30 o 40, se hizo la película basada en ese texto, y bueno, la película es maravillosa, pero yo cómo conocí esta película, porque en los libros de inglés siempre aparecían extractos de la película, de repente hacían alusión a la película. Ustedes saben que los libros de inglés de repente traen tantas cosas como bien bonitas. Y yo me acuerdo que yo me fasciné, yo lo único que quería era ver la película, pero antes de ver la película, ¿yo qué hice? Me leí el libro. Son como 3 tomos. Yo me leí el libro completo, entonces yo me hice mi propia visualización de los personajes, de los lugares y de los hechos. Y después cuando yo vi la película, pude relacionar en el fondo lo que yo pensaba de la película o la idea que yo me había hecho de los personajes con la representación que había hecho, ¿no es cierto?, ese director con respecto a la película. ¿Se entiende lo que es la visualización? Y eso uno lo puede hacer durante la lectura. Otra cosa que también uno hace durante la lectura es clarificar, es decir, descubrir el significado de las palabras y las ideas principales. Y posterior a la lectura, yo puedo hacer conexiones, ¿ya? Texto, texto yo, o texto con el mundo, ¿ya? Y finalmente evaluar, que es la capacidad, ¿no es cierto?, para resumir y juzgar lo que yo he leído. Esas son las habilidades entonces de metacomprensión. ¿Sí? Que es tomar conciencia de lo que yo he leído. Y lo puedo realizar, ¿no es cierto?, con algún desarrollo de algunas actividades antes, durante y después de la lectura. ¿Dudas, consultas, comentarios No, profe, todo o claro. ejemplos que les haya ocurrido? Profe, ¿Mm? hoy día va a abrir la prueba, ¿cierto? Mañana, Mañana. Ah, ya. sí. Ya, gracias. Profe, ¿Mm? ¿los contenidos que entran son hasta hoy o también la de la próxima clase? No, o sea, es hasta, ahí les puse yo, pero es hasta lo que vimos en la clase anterior. Esto es como un repaso, ya, porque las estrategias de metacomprensión no las voy a consultar, solamente el nivel referencial, inferencial y valorativo. Ya, gracias, profe. ¿Sí? O sea, entra lo que vimos en la unidad 1, ¿ya? Ahí se los voy a con más detalle, y la unidad 2. Pero esta es la segunda parte de la unidad 2. ¿Sí? ¿Ven? Miren. Y segunda parte. O sea, los PPT de la primera parte. ¿Sí? Ahí al final de las clases se los muestro. Ya, entonces Ya, profe. Entonces, en resumen, ¿no es cierto?, estamos mirando los tipos de comprensión lectora, ¿no es cierto?, que es la comprensión lectora literal, ¿ya? Después tenemos la inferencial y la crítica, ¿ya? Y cuando nosotros hemos realizado, ¿no es cierto?, estos 3 procesos, viene la metacomprensión lectora, que es tomar conciencia de lo que yo leí. Y para desarrollar la metacomprensión lectora, ¿no es cierto?, nosotros cuando leemos un texto, se desarrollan ciertas acciones antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Profe, ¿Mm?
¿Está compartiendo pantalla o no? Se me salió. Parece que se salió. Ahí estaba mirando estaba observando el primer cuadro, Ah, ¿Sí? ahora sí, profe. Sí. O sea, estaba haciendo una síntesis de lo que habíamos visto, ¿no es cierto? O sea, los tipos de comprensión lectora tenemos la literal, inferencial, crítica, y después hacemos, ¿no es cierto?, la metacomprensión lectora, que es tomar conciencia del texto, y lo voy a realizar, ¿no es cierto?, a través de acciones que son previas a la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Listo. Entonces, ahora voy a compartir las habilidades que yo voy a desarrollar, ¿no es cierto?, o el listado de estas habilidades de metacomprensión. Entonces, lo primero que decía ahí, ¿no es cierto?, estas habilidades de metacomprensión, lo que yo tengo que hacer es establecer un propósito para el cual yo voy a leer. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál sería el propósito de leer? ¿Está compartiendo, no? No, no está compartiendo. No, Perdón, profe. perdón. Se sale. Ahí, ahora sí. Tiempos normales, no pandemia. Ya, ahí sí. Sí, profe. Entonces, lo que le iba diciendo que para hacer para desarrollar estas habilidades de metacomprensión lectora, ¿no es cierto?, yo tengo que desarrollar, lo primero, establecer un propósito para leer. ¿Ya? Entonces, yo ahí tengo varios textos. Entonces, les pregunto, ¿cuál sería el propósito de leer un menú? El saber que quiero comer. Muy bien. ¿Cuál sería el propósito de leer un currículum vitae? Experiencia laboral. Claro, ¿no es cierto? Conocer la experiencia Seleccionar a alguien. laboral. Exacto. ¿O qué dijo lo último? Para seleccionar a alguien, algún puesto de Claro, trabajo. claro, bien. ¿Cuál sería el propósito de un artículo científico? Explicar. Para entender algo. Ya. Por Algo ejemplo, si yo quiero al- leer, Como dar a por entender ejemplo, un algún conocimiento artículo, científico. claro, por ejemplo, si yo quiero leer un artículo científico para saber los avances del coronavirus, cómo está, no sé, por la vacunación y todo, ¿cierto? Yo Para quiero tener- conocer, profundizar más en un tema, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el propósito de leer una novela? Entretención. Entretención, ya. Un letrero, Implicaciones. claro. Imagínense que, no sé, pues voy caminando por la calle y me encuentro que hay estas winchas que dice peligro. O sea, yo voy a leer la wincha y voy a proteger mi vida, ¿no es cierto? Porque o sea, todo tiene que tener un propósito. Ya, un reglamento, por ejemplo. ¿Cuál sería el propósito de un reglamento? Por ejemplo, el reglamento de la biblioteca de la Universidad de Antofagasta. ¿Cuál sería el propósito de leer el reglamento? para saber lo que se puede y no hacer en la biblioteca. Exacto, claro. Lo que se puede y lo que no puede hacer. O el reglamento del estudiante de la Universidad de Antofagasta. Usted va a leerlo, ¿no es cierto?, para interiorizarse cuáles son los lineamientos, los deberes y derechos que tiene el estudiante, ¿no es cierto? Para que, en el caso, por ejemplo, que repruebe una asignatura, cuántas veces puede reprobar una asignatura, si las asignaturas son de prerequisito. O sea, cada cosa que uno va a leer siempre tiene que
tener un propósito. ¿Ya? Y entonces eso es el primer punto de importancia a la hora de hacer una adecuada metacognición o metacomprensión lectora. ¿Ya? Y entonces aquí lo que estamos diciendo, tener claridad acerca de qué se quiere lograr con la lectura también, así como tener una visión de la tarea de lectura en que se está comprometido, van a ser puntos claves para seleccionar cuáles son las estrategias más adecuadas en cada situación. Después viene la activación de conocimientos previos, que es previo a la lectura también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy yo a activar los conocimientos previos? Imaginemos que a ustedes les llega un artículo sobre el Quijote de la Mancha, perdón, sobre el Quijote de la Mancha, sí, estoy bien, de Cervantes, ¿ya? Entonces, ¿usted cómo va a activar el conocimiento previo de ese texto? ¿Ya? Preguntándose qué saben sobre Cervantes y su obra. ¿Qué quieres saber y qué necesitas aprender aún? Todo, nunca lo he leído. ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Ya? Entonces, pues, importante siempre es activar el conocimiento previo, es decir, saber qué traigo. ¿Qué traigo en esta cajita de mis recursos, ¿no es cierto? ¿Qué conozco? Entonces yo me voy a preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué sé de Cervantes? ¿Qué sé de la obra? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué necesitas aprender? Les voy a dar un ejemplo personal. Yo hace muchos años tuve que especializarme en inglés porque yo trabajaba en un colegio bilingüe. Entonces, como profesora básica, tenía que hacer clases en inglés, de inglés, ciencia en inglés y arte y matemática. Entonces, bueno, dentro de mi preparación, ¿cierto?, tuve que ir a la universidad y la preparación era como bien profunda. Entonces, en una oportunidad, porque nos hicieron también literatura, nos hicieron gramática, o sea, era bien completa la formación. ¿Ya? Y me dieron a leer un texto de un autor ruso. No recuerdo el nombre del autor en este minuto. Creo que era Tolstoy, sí. Entonces, para poder yo, porque el libro estaba en inglés, entonces obviamente que tenía que leerlo en inglés, pero para poder entender y darle un sentido al texto, porque era así como un texto que hablaba, era como de una casa embrujada, recuerdo. Era como bien... Entonces, ¿qué hice yo? Activación de conocimiento previo. Ya, yo primero estudié dentro de mí qué conocía yo de esos autores, en este caso de Tolstoy. Entonces, busqué eso y si no, me hice algunas preguntas y empecé a buscar información sobre el autor. Porque la información del autor a mí me permitió entender y hacer una adecuada traducción del texto. Porque pude entender el contexto en el cual lo estaba escribiendo. ¿Sí? Y eso me sirvió mucho para poder hacer una correcta lectura y porque estaba entero en inglés, era un cuento. Ya era un cuento sobre una casa embrujada. Pero primero, para poder yo entender y para poder hacer la traducción adecuada, tendría que conocer el contexto en el cual se había vivido este autor para poder entender. Eso es lo que respecta a la activación de conocimiento previo. ¿Ya? Entonces, en esta activación de conocimiento previo, lo que uno hace es recordar la información que ya tenemos procesada y la vinculamos con el nuevo conocimiento. Y ahí voy a hacer un adecuado aprendizaje significativo. ¿Ya? O sea, relacionar lo que tengo con lo que estoy estudiando. Después viene el predecir. Ya la predicción es hacer un pronóstico sobre lo que va a pasar.
En este caso, aquí hay un ejemplo. Dice que detienen a clonador de tarjetas que robó más de 120 millones. La tercera, 24 de octubre de 2007. Entonces, yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que le ocurrió a ese clonador en el futuro? Que lo metieron Está en en la cana. cárcel. Ya, lo metieron en cana, está en cárcel, está en la cárcel ya. ¿Qué más? Tienen que investigar igual el caso y ver cuánto le dan de cárcel y todo eso. Ya. ¿Algo más? Le van a quitar la plata, profe. Se van a quitar la plata Se ya. la van a quedar ellos. Está como el chiste de Bombo Fica. ¿Acuerdan ese que detenían a una persona por traficar el estupefaciente? Entonces como iban pasando por distintas fases y todos le iban quitando un poco. Y cuando llegaba al juez, ¿se acuerdan de ese chiste, no? Cuando llegaba al juez le preguntaba por qué estaba haciendo con ese papelillo. Y resulta que era no sé cuántos kilos de droga. Ya. ¿Qué otra predicción podría ocurrir? Porque todos vamos a tener ideas diferentes. Por ahí me acuerdo que el año pasado, creo, estábamos viendo esta materia y alguien me salió por ahí que me dijo que no le iba a pasar nada por la puerta giratoria. También puede ser eso. También puede ser. Bueno, esas son predicciones, es decir, hacer pronósticos, ¿ya? De lo que podría ocurrir. ¿Ya? Y la predicción no es una adivinanza. Ya es como una anticipación que uno hace. ¿Ya? Por ejemplo, uno cuando dice cuál es el pronóstico del tiempo en Antofagasta en el día de hoy. Ya, o sea, no es que o sea, las personas no, los que dan el tiempo, no es que adivinen, ellos están haciendo un pronóstico, es decir, se están adelantando a lo que podría ocurrir mirando las condiciones climáticas, ¿no es cierto? Seguramente ellos tienen algunos indicadores y en base a eso dicen más o menos cómo va a estar el clima. Pero también puede ocurrir, ¿no es cierto?, que esos pronósticos pueden estar un poco errados. Que de repente, ¿a quién no le ha pasado? Por lo menos a mí me pasaba cuando en Santiago, que yo miraba el pronóstico y decía que iban a ser, no sé, pues 25 grados, y al día siguiente aparecía súper helado, nublado. Ya, porque son pronósticos. En cualquier minuto ese pronóstico podría cambiar, variar, ¿no es cierto? Después tenemos el hacer preguntas, ¿ya? Y aquí podemos hacer preguntas que son de tipo convergente, que son lineales, ¿ya? Las típicas preguntas. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón, por ejemplo? ¿Ya? Después preguntas divergentes. Ya las preguntas divergentes son preguntas creativas. ¿Ya? Por ejemplo, una pregunta divergente sería, que yo siempre lo trabajaba, porque uno normalmente, la clase desarrolla siempre el pensamiento convergente, que es el pensamiento lineal, o sea, las preguntas de tipo lineal, pero lo divergente, que es el pensamiento creativo, uno lo olvida. Entonces yo desarrollaba algunas actividades, por ejemplo, le decía a mis alumnos que me hicieran, que pensaran por qué las jirafas tienen el cuello largo. ¿Ya? Y ahí la respuesta eran divergentes en el sentido de que cada niño tenía una respuesta en sí, pero son respuestas que no tienen que ver con lo que ocurre en la realidad, sino que son preguntas creativas. Entonces, por ejemplo, algunos me decían que las jirafas tenían el cuello largo porque eran copuchentas.
Entonces, porque les gustaba mirar hacia el otro lado, entonces por eso le había o sea, le había crecido el cuello. Otros decían que le había crecido el cuello por comer tantas hojas. O sea, cada uno da una respuesta que es creativa. O me acuerdo otra pregunta divergente que yo hacía es ¿por qué los pescados no usan lentes? Perdón, ¿por qué los peces no usan lentes? Entonces ahí las respuestas divergentes eran pero impresionantes. Algunos porque no tenían orejas y no podían ponerse los lentes, otros porque se les podía quebrar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y las preguntas evaluativas, que son las que yo hago una evaluación ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, por qué Caperucita Roja, o qué opinas tú de Caperucita Roja? ¿Ya? ¿Qué opinas tú de la actitud de la Caperucita Roja? Esa sería una pregunta evaluativa. ¿Ya? Y como bien dice ahí, estas preguntas yo las puedo hacer antes de la lectura o durante la lectura. ¿Ya? Bueno, mira, hay algunos ejemplos. Formule algunas preguntas sobre el texto del clonador. A ver, formúlenme algunas preguntas sobre ese texto. ¿Cuál era la necesidad de clonar tantas tarjetas? Ya, ¿Para qué quería el dinero? ya, sí, ¿Cómo lo Quería tratarán en la conseguir con cárcel? tanto dinero. ya, ¿Cuál era su propósito? ya, ¿cuál era su propósito? ¿A quién le robó las tarjetas? Ya. Uno puede hacerse antes o durante la lectura. ¿Ya? Después tenemos el automonitoreo, ¿ya? Que es cuando el lector se necesita dar cuenta de su propio grado de comprensión y debe saber cuando el texto no calza con lo que él cree que es correcto. ¿Ya? O sea, yo tengo que irme automonitoreando y si no es darme cuenta, ¿no es cierto?, cuando el texto quizás no calza con lo que él cree, con su propósito o lo que él piensa que es correcto. Después viene la autocorrección, ya que es cuando el lector capta los errores y relee el texto porque le parece que contradice sus predicciones o supuestos. O sea, yo estoy leyendo algo y a lo mejor yo tengo una predicción, un supuesto, y lo que estoy leyendo no coincide, entonces yo lo que puedo hacer es volver atrás, ya releer el texto. Después tenemos la clarificación, ya que tiene que ver con la explicación de aspectos confusos del texto que están provocados por el vocabulario desconocido, porque quizá hay conceptos que no están bien desarrollados, quizá no tengo un conocimiento previo, ¿ya? Entonces, puedo usar algunas estrategias como la relectura, la discusión con pares o profesores y consultar otras fuentes de referencia para poder clarificar, ¿ya? Para explicar esos aspectos confusos. Tengo la inferencia. Ya dice practicar una lectura activa haciendo inferencias para explicar el texto, para hacer conjeturas o predicciones, para extraer conclusiones, resumir, hacer valoraciones, etc. Ya, eso es la inferencia. Después tenemos visualizar, ¿ya? Que es una estrategia que consiste en crear mientras se lee representaciones mentales o imágenes sobre los contenidos del texto. ¿Ya? Eso es lo que yo les comentaba que hacía cuando leí el texto, antes de ver la película leí el texto. ¿Qué creen? ¿Qué ventajas puede tener esa estrategia? ¿Qué creen ustedes? Una mejor comprensión. Claro, una mejor comprensión del texto. Claro.
Después también el apoyo entre pares, ¿no es cierto? Que a lo mejor podemos, entre uno y el otro, leer el texto, ¿no es cierto? Tomar turnos de lectura, aportar cada uno con sus conocimientos previos, discutir y poder compartir esa diferencia de interpretaciones, porque uno, en general, entre pares, aprende más. Ya es por eso que uno trabaja mucho, igual el trabajo grupal. Yo les comentaba que yo en clase siempre trataba de, con los pequeñitos, siempre trataba de hacer grupos donde ubicaba niños con distintas características. Los que eran buenos para hablar, los que eran buenos para escribir, los que a lo mejor les costaba menos matemático, los que les costaba más, entonces hacía grupos y entre ellos se iban apoyando. Y eso también se puede hacer para establecer una buena metacomprensión lectora. Discusión. ¿Ya? La discusión consiste, ¿no es cierto?, en conversar del texto con otras personas que lo hayan leído con el propósito de entenderlo mejor. Uno siempre, por ejemplo, en las tesis de grado, siempre hay unos tópicos o apartados que hablan de la discusión. Entonces, donde uno hace es comentar con respecto al tema, ¿no es cierto?, qué se conoce con respecto al tema que yo he tratado. Ya, eso es como el conversar del texto. O plantear, hay otros autores que dicen tal y tal cosa en relación a lo que yo investigué. ¿Y eso para qué me sirve? Para poder entender mejor el texto. Después tenemos el resumir, que es la capacidad de leer y escuchar un texto y luego condensarlo mediante la producción de un texto escrito u oral que contenga las ideas principales y detalles y hechos de soporte que sean relevantes. ¿Sí? O sea, yo a partir del texto que tengo puedo elaborar otro texto, ¿no es cierto? Sacando las ideas principales, los detalles o hechos de soporte relevante, porque uno no puede, tú no te puedes memorizar un texto completo. Entonces tienes que sacar las ideas importantes. Eso es lo que va a quedar. Pues, ¿cuáles son las ideas principales? Los detalles o hechos relevantes que van a dar soporte, ¿no es cierto?, a la actividad. Dice, ¿cómo hacer un resumen? Hacerse uno mismo una pregunta acerca de la idea principal. O sea, ¿cuál es la idea principal del texto? Expresar las ideas con tus propias palabras y usando oraciones completas. Ya tratando de explicar lo que quiso decir el autor. También podemos usar organizadores gráficos, mapas mentales o esquemas como ayuda para resumir el texto. Vamos a hacer un taller para enseñarle a elaborar organizadores gráficos, ¿ya? Y yo les contaba la otra vez que ¿se acuerdan? Que habían unos programas que te ayudan a hacer mapas conceptuales. ¿Ya? Se pueden ser mapas conceptuales, mapas semánticos, ¿ya? O esquemas que me van a permitir resumir el texto. Ya, usar el conocimiento sobre las estructuras textuales como ayuda para resumir. Después viene la autoevaluación, que el lector que hace después que ha leído el texto, ¿no es cierto?, se autoevalúa para darse cuenta bien cuál es el grado de comprensión alcanzado y tomar también decisiones de acuerdo con los objetivos sobre qué hay que hacer, sobre los objetivos que me planteé al principio. ¿Ya? Después dice leer para aprender. Reproducir la información versus usar la información aprendida para resolver problemas, tomar decisiones, formular planes, aplicar los nuevos conocimientos en contextos distintos al aprendizaje. Es decir, hacer una adecuada transferencia. ¿Ya? Porque lo que leí acá me va a servir para aplicarlo en otros contextos.
que sería leer para aprender. Después viene la lectura crítica, que ya el lector crítico es un lector autónomo, es independiente, o sea que puede distanciarse del texto, ¿ya? Y preguntarse por el autor y sus puntos de vista, reconocer cuáles son los enfoques, tener conciencia también de sus capacidades como lector, ¿ya? Y constantemente irnos regulando y evaluando en sus actuaciones. Ese es el lector crítico. Y después, con eso podemos hacer un ejercicio. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Por mi parte no, profe. No, ¿Qué yo les tampoco, parece? profe. Tampoco ninguna. Ustedes, por ejemplo, estos procesos cuando están leyendo, ¿los hacen? Yo sí. Yo a veces. Ya. Esto tiene que ver específicamente con el tomar conciencia de lo que yo, cómo tomar conciencia de mis habilidades, ya de mi estilo de aprendizaje, de mi forma ¿no es cierto? Que es lo que hablamos al principio del curso, ¿no es cierto? Que uno como persona tiene que tener conciencia de su aprendizaje. Y eso, lo que pasa es que generalmente uno a lo mejor lo hace, pero como que no tiene claridad cuándo lo hace ni qué es lo que está haciendo. Pero igual es bueno como que ser ordenadito, sistematizar y empezar a trabajar todas estas partes, todos estos aspectos que son relevantes para una buena comprensión lectora, que es fundamental en el mundo que estamos viviendo actualmente, es fundamental que nosotros tengamos una buena comprensión lectora, que sepamos escribir bien, ¿no es cierto?, que sepamos explicarnos bien, sobre todo ustedes que van a ser futuros profesores. ¿Sí? Entonces, como quedamos antes de finalizar, voy a vamos a revisar los documentos que que entrarían en la evaluación. Voy a compartir. Están arriba, en todo caso, en la plataforma. ¿Se acuerdan de este? Ya que hablamos de las habilidades comunicativas, los elementos de la comunicación, después cuando hablamos del contexto, lo que es aprendizaje, los estilos de aprendizaje, aprender a aprender, la cognición y la metacognición. Ya, eso es uno de los PPT que ingresarían, se considerarían para la evaluación. El otro PPT es este. ¿Ya? Profe, no se ve. Hablamos, Ese no soy yo, profe. ahí, donde vimos, ¿no es cierto?, el mapa conceptual. Después, ¿se acuerda que vimos ese documento de las competencias lectoras del siglo XXI? ¿Ya? Después, lo que es parte de la comprensión lectora, el proceso de comprensión lectora, ¿no es cierto? Los enfoques teóricos de la lectura, ¿ya? Los enfoques teóricos de la lectura. También a revisar el link también con ese video que habla ahí de los niveles de comprensión lectora y los niveles de lectura, ¿no es cierto?, de selección analítica, lectura crítica y los niveles de comprensión lectora, que los vimos recién.
sea que los vimos en la clase pasada, pero ahora con un poquito más de detalle. ¿Ya? Entonces, la comprensión del texto, ¿no es cierto? Tenemos el nivel literal, y que para poder desarrollar el nivel literal, ¿no es cierto?, vamos a preguntarnos el qué, el cómo, dónde, cuándo, quién, quiénes. Ese es el literal. El inferencial, ¿cuál es el tema de la lectura? ¿Qué se puede deducir de la lectura? Y el nivel crítico es el de la opinión, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué opinas? ¿Qué pasaría? ¿Cómo evalúas? ¿Ya? Y eso sería para la evaluación. Y la bibliografía de consulta. ¿Ya? Que la bibliografía se llama Estrategias para aprender a aprender. Que eso está en la bibliografía, así que lo pueden revisar. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Yo no tengo dudas. No, profe. Y también les puse en plataforma, hay un taller, ¿ya? Que se tiene que hacerlo de manera independiente. Y lo voy a... También está en la plataforma. Se los voy a mostrar mejor. ¿Para ¿Ese cuándo taller es se abrió hoy día? profe? No, ese taller también es para el viernes. O sea, lo pueden hacer de aquí al viernes. Es cortito. Ya, mira, se los voy a mostrar. Un poquito. Hoy se me perdió. 21, ¿dónde está? Es bien breve. Lo puse en la plataforma. Hoy. ¿Dónde está? Es una educación física. Semana 5. Acá está. Entonces, compartir. Acá está. Listo. Este es bien cortito. ¿Ya? Entonces dice ejercicio práctico 2, niveles de comprensión lectora. Dice, lee atentamente, ahí me tiene que poner nombre, la carrera, la fecha y el puntaje son 12 puntos. Eso lo pongo yo. Entonces dice, lee atentamente el siguiente poema, contesta las preguntas relacionadas con el contenido de dicho poema e identifica en qué nivel se encuentra cada una de estas. Nivel referencial, inferencial o valorativo. Entonces, leen el texto y las preguntas son, ¿a dónde invita la muchacha el forastero? ¿Por qué? Responden y además me tienen que indicar el nivel, si es referencial, inferencial o valorativo. ¿Ya? ¿Qué interpretas de la expresión en mi hogar está encendido el fuego? ¿A qué se refiere el poeta cuando contesta que solo desea conocer la noche? ¿Qué connotación tiene la expresión tócame en el poema? ¿Qué opinas de la actitud de esa joven de hacerse insinuaciones al poeta? Contextualiza esta historia del poeta con alguna que conozca en tu diario vivir y realiza una crítica a este tipo de situaciones. 3 líneas, 4 líneas. Ya así es para ejercitar los niveles. ¿Les parece? ¿Quedó clarito? Sí, profe, yo Sí, claro. Sí, profe. ¿Profe? Sí, profe. Es individual, pero obviamente que pueden trabajarlo, conversarlo y después cada uno lo sube a la plataforma. ¿Sí? ¿Profesora ya lo subió ese? Sí, está en plataforma. Ah, ya, gracias. Sí, ¿Profe? sí. Te ¿Profe? escucho. Ah, a toda la respuesta hay que ponerle que si es referencial, inferencial Claro. o valorativo o... Claro, sí. O sea, responde la pregunta y al ladito me indica de qué tipo de, si es referencial, inferencial o valorativo. Ya. ¿Ya? Ya, profe. La respuesta tiene un punto y el nivel tiene otro punto. ¿Ya? Entonces es el segundo taller. Recuerden que ya hicimos uno que es el del glosario,
que ese tengo que calificarlo. ¿Ya? Y esta semana vamos a trabajar en ese. ¿Sí? Además de la evaluación que tenemos esta semana. La evaluación entonces la voy a dejar desde mañana hasta el viernes, o sea, perdón, hasta el domingo, y el taller de hoy hasta el viernes. Para que lo puedan hacer tranquilamente, ahí ustedes ven cuando lo completan y lo suben a plataforma. Ya, profe. ¿Ya? Ya, mis niños, estamos en la hora, nos pasamos en 2 minutos, pero estamos bien. Que tengan una bonita semana y nos vemos el viernes. Recuerden que cualquier duda, consulta a través de plataforma o también a través de Teams, porque como yo estoy haciendo clase y estoy permanentemente con el computador, así que me llegan los mensajes también. Pero de repente es mejor por plataforma, porque ahí queda el registro. Bueno, aquí también. Sí. ¿Ya? Se me cuidan, que tengan una bonita semana y nos vemos. Chao, profe, que esté bien.